Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá de su concepción material. Es considerado fundamento y futuro de su existencia. Allí se forma y se desarrolla su cultura. Es el espacio donde habitan los seres espirituales y el lugar que integra a todos los bienes y seres de la naturaleza. Los pueblos indígenas de América Latina han desarrollado arduas luchas para lograr la restitución de muchos de sus territorios ancestrales. En la Amazonía se han titulado 170 millones de hectáreas, 6.3 millones en la Amazonía ecuatoriana, 15 millones para los pueblos amazónicos del Perú, 12.6 millones de hectáreas en las tierras bajas de Bolivia, más de 27 millones en la Amazonía colombiana. En el caso de Brasil, 109 millones de hectáreas ya están tituladas a favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, el proceso de restitución territorial está aún lejos de haber finalizado. Referente a los territorios de los pueblos indígenas dentro de la cuenca amazónica, en cada uno de los países, la política de cada uno de estos gobiernos en los últimos años no han avanzado totalmente. Según los datos que tenía COICA, lo que está entregado con diversas formas de cada país, ¿no? Son 170 millones de hectáreas, de 800 millones que tiene la cuenca amazónica. Pero en el Perú falta 20 millones. Con esa cifra hay que aumentar 20 millones de Perú. En Venezuela está en pañales. En Surinam, Guyana está en pañales. Esta falta de voluntad política en los gobiernos lo que ha llevado es a conflictos entre los pueblos indígenas y los estados, para que los estados cumplan con sus obligaciones, porque son obligaciones asumidas de manera formal por los estados que los estados se niegan a cumplir. Y consiguiente también está nuestro hermano país, los de las tres Guyanas, ¿no? Según ellos, defienden, protegen, están considerados en su constitución, pero la base principal y primordial para que los pueblos indígenas de ese país puedan agarrarse de una rama jurídica o un árbol o un tronco jurídico, lo básico no está considerado, ni mucho menos está ratificado el convenio, y mucho peor la Declaración Universal. That is why we forced the government to recognize and to talk about our land rights. The land titling situation in Guyana is that, okay, we have a legislation that guides this process. However, what happens here is that our peoples are not recognized to have territories, but areas of land that are granted by the state. The legislation doesn't recognize territories, but individual communities' lands that they feel that we should have. Mais à la base, donc, la revendication première de nos peuples sont la terre. La terre, les ressources naturelles. C'est ce qui nous permet d'avoir donc notre culture, c'est l'école en fait qui nous permet donc d'avoir ce regard différent sur notre environnement. Traz vários retrocessos em relação aos direitos que nós já conquistamos. Estamos numa ampla mobilização no Brasil, em vários estados os indígenas estão fazendo mobilizações, também em Brasília, estão fechando as estradas e estamos criando um impacto, porque isso vai de fato reduzir muito os nossos direitos sobre nossos territórios. Mas há outras situações, por exemplo, como o Código Florestal que está sendo aprovado nesse momento. Também nós temos o problema das obras que estão impactando os territórios, então temos vários problemas, inclusive de demarcação de terras, como é o estado do Mato Grosso do Sul, onde os indígenas estão
sofrendo muitas pressões, onde o próprio Estado brasileiro é muito frágil em relação ao potencial dos invasores naquela região. Efectivamente, los territorios indígenas en toda la cuenca amazónica están hoy amenazados por el desarrollismo, ya sea a través de emprendimientos madereros, hidrocarburíferos y mineros, o de grandes obras de infraestructura y proyectos de colonización que provocan contaminación ambiental, destrucción del bosque y vulneran los derechos territoriales. Le processus de changement climatique donc, qui est en fait donc, un héritage d'un développement sauvage. Les peuples autochtones qui ont sauvegardé la biodiversité dans le monde donc, sont dans l'obligation aussi donc, de prendre part un peu à la défense de la vie. Entre los nuevos desafíos que deben enfrentar los pueblos indígenas amazónicos están los efectos del cambio climático y qué posición adoptar ante el mecanismo REDD+, propuesto por los estados en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. REDD+ es para los pueblos indígenas amazónicos una forma que tienen los países ricos de mantener el modelo de desarrollo actual, sin hacer verdaderos esfuerzos por reducir la contaminación, mercantilizando la naturaleza y en el fondo no reconociendo el aporte histórico que los pueblos indígenas tienen en la conservación del bosque amazónico. El REDD en el Perú ha empezado como una amenaza, con muchos piratas del carbono, con una desregulación total del Estado, con iniciativas tempranas, desordenadas, inconsultas, y creando expectativas de ambiciones, se podría decir, de futuros ingresos de carbono en empresarios, madereros, de turismo, de concesiones de conservación. La desventaja que tiene en este caso el tema REDD es de que se nos quiere imponer ya sin consulta. The Patamona people were not consulted or made aware of this from the very beginning of the Low Carbon Development Strategy Program, because the LCDS, as we call it, was a plan of the government, and our peoples were not involved in the design of this program. La COICA considera que REDD+ podría convertirse en una oportunidad para los pueblos indígenas y para la humanidad, si toma en cuenta los derechos, las culturas y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Por tanto, la COICA y sus organizaciones vienen trabajando una propuesta denominada REDD+ Indígena, que incorpora todos esos elementos. Y bueno, nosotros tenemos una alternativa frente al tema REDD, ¿no? Y REDD para nosotros no es economía verde. Una tercera posición que es tener una propia alternativa y poner condiciones. Por eso es de que se dijo, estamos de acuerdo con que se reduzcan las emisiones, hay que reducir la deforestación, hay que conservar los bosques, pero no a cualquier precio, no a costa de someterse a empresas privadas con contratos leoninos, no a contratos de 100 años de plazo, no a una desregulación, y se planteó que la mejor forma era hacerlo de otra manera, con una gestión integral, que era un error focalizarse solamente en el carbono, y que lo mejor era el manejo integral, holístico, como se dice, donde se integra la naturaleza, la cultura, la sociedad en una sola visión. La alternativa que se da es que los territorios de vida plena van a cumplir todos los objetivos de REDD, pero a la manera indígena. Y eso se le ha llamado también REDD indígena. Teniendo en cuenta la disparidad de derechos territoriales en la cuenca amazónica, la COICA ha dado lineamientos básicos para la implementación de REDD+, recomendando que no se firmen contratos con los intermediarios o brokers, para evitar cualquier vulneración a los derechos. Muitas empresas estrangeiras estão buscando a COIAB e as organizações, as comunidades indígenas, principalmente na Amazônia, para assinar contratos de REDD. Nós vemos assim ainda uma insegurança muito grande em relação a isso, é preciso haver uma compreensão maior,
Porque, primeiro, os indígenas não querem perder a autonomia sobre seus territórios, isso é fundamental para nós. Before RED coming to us, we say to the government that first of all, what we need is our land rights, our territory rights, because that is one of the important things for our indigenous people. That is the guarantee of our way of life. Red Plus no puede avanzar como mecanismo sin incluir salvaguardas que garanticen la integridad territorial, la gobernanza y autonomía de los pueblos sobre sus territorios ancestrales. AIDICEP no podría tener ninguna seguridad de proyecto con Red Indígena si es que en caso no podríamos asegurar el territorio que nosotros estamos planteando. Y por eso es que nosotros decimos que nuestra economía es tierra y territorio. Y nuestros derechos fundamentales es innegociable. Y entonces Red para nosotros es asegurar jurídicamente nuestras tierras y nuestro territorio frente a las grandes pretensiones de los estados desarrollados y subdesarrollados de querer implementar proyectos que contravienen los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, lo que se ha estado haciendo a nivel internacional en los mecanismos especializados existentes sobre pueblos indígenas es este principio en Naciones Unidas que se llama la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Entonces este es un principio muy importante para los pueblos indígenas por cuanto el espíritu del principio señala que la libre determinación, el autogobierno no será posible si un pueblo, una nación, no tiene el control de sus recursos, la gestión de sus recursos. Es necesario establecer con claridad quién debe administrar y quién debe beneficiarse de una eventual compensación por los servicios ambientales, de tal forma que no sean los estados ni los intermediarios, sino principalmente los pueblos indígenas. Son los pueblos indígenas, bajo ese principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, que tienen la titularidad. Red Plus Indígena es otro tipo de estrategia para conseguir reducir emisiones, evitando los peligros del mercado de carbono, y que se basa en 3 dimensiones: gestión holística territorial, reducción de los impulsores de deforestación y degradación y reducción de la huella ecológica global. Implica también 5 ejes centrales: cambios normativos que controlen amenazas, arreglos institucionales para la participación indígena, salvaguardas tempranas y no tardías, monitoreo ecosistémico y no solo carbonífero, y por último, financiamiento bajo control público. La COICA plantea que los países establezcan reglas claras para Red, como el diálogo directo entre organizaciones indígenas e inversionistas, la implementación del consentimiento libre, previo e informado, y además la plena autonomía o gobierno de los pueblos sobre sus territorios. É importante que a governabilidade esteja permanentemente com nossos povos. Se isso não ocorrer, provavelmente nossas lideranças não vão permitir qualquer contrato que venha prejudicar a autonomia nossa sobre nossos territórios. Los elementos centrales de la propuesta de red indígena: sin territorios no hay red, y titulando territorios va a haber un mejor red, porque los territorios ya han demostrado que son garantía para la conservación, almacenamiento de carbono. Entonces lo que se requiere es que los pueblos indígenas hagan entender, y por otro lado los estados, los donantes, los países del norte entiendan que los pueblos indígenas no son solamente parte de la naturaleza, viven en el bosque, sino que los pueblos indígenas deben ser tratados como socios. El Estado no tiene por qué ser un Estado capturado por los grandes empresarios para que se haga el red que a ellos les da la gana.
el Estado está obligado también a escuchar la demanda indígena, que no es un acto de asistencialismo, es un derecho, según el convenio 269, el derecho a tener un propio tipo de desarrollo. Les hemos demostrado de que la estrategia de red indígena es tan válida como la otra, que es la del mercado privado. Y hay capacidad para demostrar que va a ser mucho más eficaz y menos conflictiva, porque las organizaciones indígenas son el principal actor forestal. Son 15 millones de hectáreas, significa que la mitad por lo menos son bosques de producción permanente, pero son tratados como la última rueda del coche o la cenicienta, y se da preferencia a las grandes empresas, a las grandes concesiones, que son un puñado.